El general Perón, en Conducción Política, nos indica que su proyecto político consiste en reemplazar la desunión que provoca el caudillismo, el caciquismo y el sectarismo por una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Y en su proyecto, ese proyecto político, para él tiene tres elementos importantes: la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. Para él la doctrina serían los principios generales, como el que estamos tratando de compartir con ustedes ya en el encuentro número 15 con filosofía peronista, tratando de explicitar el principio fundamental filosófico según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Ese sería para Perón la doctrina, los principios generales. Ahora, toda doctrina, todo principio es una enunciación de ideas generales que necesitan de la teoría, o sea, de la explicación de esos principios y de esas ideas generales. Y a su vez, tanto la doctrina como la teoría necesitan formas concretas de ejecución, porque si no, dice Perón, estaríamos en un caso siendo exclusivamente predicadores de doctrina. En el segundo caso, si habláramos solamente de teoría, seríamos diletantes, dice él. Y si solamente habláramos de formas de ejecución, haríamos mecánicamente las cosas sin ningún sentido. Entonces, lo que estamos tratando de compartir con ustedes es la explicitación o explicación teórica del principio fundamental filosófico del peronismo, que, como decíamos antes, consiste en que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y por otro lado, seguimos recordando siempre el lema de esta materia que nos dejó Perón en Comunidad Organizada, diciéndonos que el hombre, la mujer, puede desafiar cualquier contingencia o cualquier mudanza cuando se haya armado o armada de una verdad sólida para toda la vida. Y vamos a continuar hoy con el capítulo 7, referido a la relación del hombre y la mujer con el Estado. Y vamos a ver una vez más la importancia que tiene el concepto que cada corriente política o que cada proyecto político tiene sobre el hombre y la mujer en general, porque determina la concepción del Estado que va a regir la vida de esa comunidad. Ayer vimos la concepción del Estado liberal y del Estado totalitario en el pensamiento reflejado en filosofía peronista por los primeros peronistas. Hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 7 referido al hombre y el Estado, en el sentido de que vamos a ver la relación entre el concepto del Estado y la concepción del hombre, pero en este caso en el anarquismo y por último en el peronismo. Continuamos entonces compartiendo con ustedes el texto original de Filosofía Peronista que se editó en diciembre de 1954, que salió a la luz en diciembre de 1954, y como verán ustedes, la claridad de aquellos compañeros dirigidos por Perón era realmente importante y valiosa. Pero vamos a compartir, antes de continuar el texto original, vamos a continuar
a repetir una vez más, como hacemos en cada uno de los encuentros, el esquema general de la doctrina peronista referida a este tema del hombre y la mujer. Para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano, es una dignidad y por lo tanto, y también es dignificable, fundamentalmente a través del trabajo. Esto es lo que estamos tratando de entender y de explicar a través de filosofía peronista. Por otro lado, el hombre, la mujer, es principio y fin en sí mismo. O sea, tiene valores individuales. Por el solo hecho de ser hombre o mujer, es merecedora del ejercicio de todos los derechos necesarios para la realización plena de su personalidad. Salud, trabajo, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, el hombre y la mujer, para el peronismo, tiene una función social. Entendemos al hombre y a la mujer no como un ser aislado, como vamos a ver, se lo concibe en otras corrientes políticas, sino que entendemos al hombre en comunidad. La tercera posición sociológica del peronismo nos dice que ni individuo solo ni sociedad sola, armonía de personalidad y sociabilidad. Y por último, para nosotros el hombre y la mujer tiene valores espirituales, es armonía de materia y espíritu, para lo cual el peronismo lo expresa a través de la tercera posición antropológica, por lo menos ese término le puse yo, que nos indica que ni solo materia ni solo espíritu. Para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es armonía de materia y espíritu. Continuamos entonces con el texto original de Filosofía Peronista en su capítulo 7, en el apartado 4, que se refiere a las doctrinas negativas del Estado. Y Perón nos decía lo siguiente el 31 de diciembre de 1948. A fines del siglo pasado, se está refiriendo al siglo XIX, porque esto, por supuesto, se está refiriendo al siglo XIX, estaba hablando en 1948. A fines del siglo pasado se formaron generaciones de amargados, escépticos, de enemigos del hombre, de la mujer, de la familia, de la sociedad. Pero esa monstruosa concepción de la vida y de los hombres se refugió en las imprentas nihilistas y en las reuniones pseudointelectuales. Eran los decadentes de la civilización, le llama Perón. Afirmamos anteriormente, en los encuentros anteriores, que en la línea individualista liberal, ayer lo vimos esto, que en la línea individualista liberal de negar al Estado a favor de la libertad, se desarrollaban las teorías anarquistas. Aquí trataremos de demostrar esta afirmación. Además está decir que entre las teorías que sostienen la necesidad del Estado y las que lo niegan, hay numerosas posiciones intermedias que establecen los diferentes grados de limitación del poder del mismo. El anarquismo tiene una historia tan antigua como la historia del Estado. Pero en este momento no nos interesan las resistencias espontáneas que el Estado ha encontrado en el proceso de su consolidación, sino las corrientes que en base a una definida orientación filosófica rechazan la autoridad central tratando de demostrar que no es necesaria o que es perjudicial. Me parece acá que es importante remarcar esto de rechazan la autoridad central. Remarcar este concepto de autoridad central, cualquiera ella sea. Ya en tiempos de Cristo, Simón de Galilea predica contra el emperador y contra el Estado, sosteniendo que este era una creación diabólica y que era necesario destruir.
Pero el anarquismo que más nos interesa es el moderno, el de la época industrial, que reconoce dos corrientes perfectamente definidas y opuestas entre sí. Por un lado, la corriente individualista, o sea, liberal o neoliberal, y la corriente colectivista o comunista. En primer lugar, la corriente individualista tiene su más alta expresión en el autor del Único y su propiedad, o sea, Max Stirner, que vivió entre 1806 y 1856, que considera como principio supremo el interés personal. De ahí que estime que para el individuo no puede haber autoridad alguna fuera de sí mismo, ni religión, ni Dios, ni Estado, ni patria, ni moral, ni honor. La futura sociedad anarquista es, por consiguiente, una asociación voluntaria de egoístas. Su filosofía es un nihilismo, es toda una corriente, el nihilismo es toda una corriente filosófica. Su filosofía es un nihilismo en el cual solo queda en pie el yo, cuya exaltación hace. La vida es un campo de lucha de egoísmos en el cual el hombre o la mujer que triunfa es el que tiene razón, es decir, el que tiene la fuerza tiene la razón. De modo que el tigre que mata al hombre tiene razón y el hombre que se defiende también la tiene. En la misma corriente individualista que el anterior se ubica Federico Nietzsche, el famoso don Federico, que vivió entre 1844 y 1900, que levanta la figura del superhombre, para quien no hay más trabas que las que él mismo quiere imponerse. Más allá del Estado y de la moral, reafirma el anhelo del puro afán de vida. Sin embargo, esta línea lo lleva a sostener la preponderancia de los fuertes sobre los débiles y a proponer más tarde la conveniencia del Estado militar que se encargue de asegurar el régimen de fuerza y opresión que conviene a la tranquilidad del superhombre. Se puede señalar de paso que el pensamiento de este rebelde, entre comillas, a toda norma, terminó por ser el respaldo filosófico del totalitarismo nazi. La corriente colectivista, por otro lado, del anarquismo está representada, entre otros, por Proudhon, que vivió entre 1809 y 1865, quien considera que el Estado es el sostenedor de la justicia económica y social. La propiedad es un robo, según Proudhon, y el Estado está al servicio de los propietarios, es decir, de los ladrones, y por eso debe ser abolido. Preconiza, en cambio, la libre y voluntaria unión de los hombres y las mujeres en base a una federación de conjunto social. Una federación de conjunto social. Por otro lado, Miguel Bakunin, que vivió entre 1814 y 1876, que fue durante más de 40 años jefe del anarquismo internacional, sostiene la necesidad de la desaparición del Estado y de la autoridad, ya que por el solo hecho de ser impuesta, cuando ordena el bien, este se convierte en mal, pues el bien no se hace porque se recibe una orden, sino porque se lo desea, porque se lo ama. Una verdad a medias, ¿no? En otra parte afirma que la autoridad es siempre despotismo, de ahí que el error de las revoluciones consista en destruir gobiernos para reemplazarlos por otros. La abolición del Estado y de la propiedad privada, sostiene Bakunin, abrirá las puertas a la constitución de federaciones de hombres libres e iguales, supremo ideal
para Bakunin. Veamos entonces el concepto del hombre en los anarquistas, para entender de qué estamos hablando, y la importancia que tiene el concepto del hombre en toda nuestra vida. O sea, incluso en la vida, en la organización del Estado, que tanta incidencia tiene en nuestra vida diaria. El concepto del hombre en los anarquistas. El anarquismo sigue la línea de la concepción individualista del hombre que vimos ayer, ¿no? La liberal y neoliberal. Acentúa aún más, especialmente el anarquismo individualista, la negación del carácter social del hombre y de la mujer, ¿no? Es una posición abiertamente materialista. En conclusión, después de esa somera exposición de las tesis de los anarquistas, podemos observar una notable coincidencia. Todos ellos propugnan la abolición del Estado, pero también proclaman la abolición de la propiedad privada. Ven en el Estado el instrumento armado que ayuda a los opresores. Por eso piden su abolición. Al pedir la abolición del Estado, entran en el terreno de la fantasía, que no conduce a ninguna parte, mejor dicho, que conduce a cualquier parte. A los individualistas los condujo a convertirse en soportes del Estado totalitario. Y a los colectivistas, recordemos que para el peronismo, colectivistas son los fascistas, los nazis y el comunismo, en general las corrientes políticas colectivistas. A los colectivistas en sostén de la dictadura del proletariado, es decir, que ambos grupos pasaron de la negación del Estado a ser tributarios de las formas más violentas del mismo. Es cierto que, así como la ciencia en general ha progresado enormemente en todos los dominios, también ha avanzado en de las ciencias sociales. De modo que, si bien no podemos juzgar con la mentalidad de hoy las cosas del pasado, tampoco debemos dejar de observar que el gran error de los anarquistas consistió en propagar la necesidad de la abolición del Estado. No supieron ver que la forma de acercarse al ideal de la igualdad y de la libertad humanas no consiste en suprimir al Estado, sino en hacer de él el medio poderoso de defensa del trabajo, de defensa de la libertad, de defensa de la dignidad del hombre y la mujer, como lo ha demostrado Perón. Y proponer como tercera posición política nacional, por ejemplo, ni Estado liberal ni Estado totalitario, comunidad organizada. Perón lo que propone es una comunidad organizada, o sea, la tercera posición nacional. En cuanto a la abolición de la propiedad privada, va en contra de la natural tendencia del ser humano, va en contra del derecho natural. El justicialismo ha dado la verdadera solución al problema al sostener el carácter social de la propiedad. Para el peronismo no hay derechos absolutos, todos los derechos son en función social porque vivimos en una comunidad que debe ser organizada. El justicialismo ha dado la verdadera solución al problema al sostener el carácter social de la propiedad, pues por un lado ha satisfecho la tendencia de cada hombre y mujer a ser dueño de algo y por el otro ha creado las condiciones para impedir los abusos de los propietarios, que por esa circunstancia se creían y se creen ahora también un 6 de marzo de 2020, sobre todo los formadores de precios de los alimentos, ha creado las condiciones para impedir los abusos de los propietarios
que por esa circunstancia se creían con derecho a quemar el trigo, hoy aumentar los precios de los alimentos para que no bajara, a quemar el trigo para que no bajara de precio, mientras había pueblos que se morían de hambre. El dueño del trigo hoy no lo puede quemar. Estamos hablando de 1954 en el gobierno de Perón, y hoy tampoco, con el gobierno de Alberto y Cristina. Los grandes bodegueros ni los chicos hoy no pueden arrojar el vino a las acequias, como le hicieron, o la leche en la ruta, como le hicieron, creo que era 2008. Ya no se puede hacer un uso antisocial de la propiedad. El Estado que dirige Perón e integran los trabajadores lo impide. El fruto sagrado del trabajo es custodiado por el propio Estado de los trabajadores liberados. Está hablando del primer peronismo. El Estado es el pueblo y quienes quieran el debilitamiento de la desaparición del Estado es porque prefieren otro tipo de Estado, donde las riendas no estén en las firmes manos de Perón y del pueblo. Que no quieren que estén en las firmes manos de Alberto y de Cristina. Esos son los que están protestando nuevamente o quieren protestar la semana que viene en las rutas argentinas. Y vamos a ver a partir de ahora lo que en filosofía peronista expresan los primeros peronistas, interpretando siempre a Perón, la teoría correspondiente al principio fundamental filosófico, según la cual el hombre, la mujer, es una dignidad, y cómo ese hombre, esa dignidad, se relaciona con el Estado. Y vamos a ver entonces el Estado peronista. No aceptamos, dice Perón, la explotación del hombre por el hombre, y menos aceptaremos la explotación del hombre por el Estado. Creemos, sí, que la sociedad modernamente organizada debe ser una colectividad en la que el hombre sea atendido y ayudado por el hombre, y los hombres atendidos y ayudados por el Estado. Atendidos y ayudados por el Estado para que todos y cada uno de los hombres y mujeres puedan tener el ejercicio pleno de todos sus derechos. Dicho de otra manera, podamos realizar la felicidad del pueblo, que para el peronismo no es ni más ni menos que eso, la posibilidad del ejercicio de todos los derechos. O como dice acá Perón, creemos sí que la sociedad modernamente organizada, la comunidad organizada que él nos propone, debe ser una colectividad en la que el hombre y la mujer sean atendidos y ayudados por el hombre, y los hombres atendidos y ayudados por el Estado. La relación armónica, la tercera posición según la cual el Estado, el gobierno y el Estado ayudan a la realización de todos y cada uno, y esa realización individual contribuye a la grandeza de la patria, o sea, a la construcción de la comunidad. Ya disponemos de una amplia perspectiva histórica y conceptual de uno de los temas fundamentales de nuestra doctrina, o sea, el hombre y el Estado, el hombre, la mujer y el Estado, el ser humano y el Estado. A través de su desarrollo hemos ido viendo que en todas las épocas de la historia ha existido oposición entre los intereses de las oligarquías por un lado y los intereses de los pueblos por el otro. Hemos visto cómo los explotadores de sus semejantes pusieron a su servicio, antes y ahora, el aparato del Estado, desprestigiándolo entre los pueblos y haciéndolo aparecer como una institución opresora de la libertad
del hombre y la mujer. Recordemos, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me estén escuchando, que esto ha sido escrito en 1954. Parece estar describiendo lo que nos han pasado los últimos 20 años. Tal situación creó un campo propicio para la proyección del liberalismo, que afirmándose en ella levanta la más querida bandera del hombre, la de la defensa de la libertad. Posteriormente vimos en la estructuración práctica de la sociedad liberal, por cuyo advenimiento dieron su sangre las clases populares, que la tal libertad no era para todos los hombres, sino solamente para los capitalistas, quienes con ella en la mano podían explotar libremente a los pueblos. Lo que pasó antes y lo que sigue pasando ahora. Semejante prestidigitación lleva a las masas populares indignadas y desorientadas en todas las épocas de la historia, como lo estaban los utópicos, por ejemplo, a buscar soluciones en el anarquismo y en el socialismo, en tanto que corrientes de reacción contra la injusticia. Ante el fracaso de tales salidas, que las conduce a la tiranía totalitaria, sobrevienen las revoluciones y guerras que crean el factor objetivo de una gran transformación histórica. Este factor objetivo, unido a la aparición del genio conductor, posibilita el triunfo en nuestro país de un régimen político, económico y social que por primera vez en la historia supera el gran antagonismo de la sociedad, pueblo-oligarquía, suprimiendo la base de la fuerza de esta última al separarla del poder y reintegrar al Estado a su natural función, como lo entiende el peronismo, de coordinador de los intereses generales de la sociedad. Coordinador de los intereses generales de la sociedad. Tarea a la cual se oponen abierta y a veces violentamente las corporaciones nacionales e internacionales y también las oligarquías nacionales. De este modo se produce la reconciliación del hombre, del pueblo y el Estado, la famosa armonía o tercera posición peronista, coordinando el límite de sus esferas de acción respectivas, de modo que el hombre y la mujer tenga asegurado el goce de su libertad integral como sujeto social, y el Estado vele por el respeto de la libertad de cada uno y de cada una, asegurando la libertad de todos y todas. De este modo, el Estado peronista realiza la verdadera democracia, según la cual el pueblo es el soberano. Queremos disfrutar o sufrir, pero todos por igual, sin preferencia para nadie, nos decía Perón el 24 de febrero de 1950, año glorioso si los hubo. Con estas palabras, Perón afirma la igualdad sin cortapisas de todos los hombres entre sí. Queremos disfrutar o sufrir, pero todos por igual, porque todos somos iguales. Todos y todas somos iguales. Tenemos la misma dignidad. Nos merecemos todos y todas los mismos el ejercicio pleno de todos los derechos. Nacemos libres e iguales, como decían los ilustrados, pero todos nacemos así, no un grupo de privilegiados. Y queremos vivir así. Y queremos vivir así. Vamos a ver entonces el concepto del hombre en el Estado peronista, concepto que ya hemos analizado al ver el concepto del hombre, creo que fue en el capítulo 2, pero vamos a repasar algunos temas esenciales. El concepto justicialista del hombre
no nos es desconocida, ya que con ella trabajamos permanentemente y en especial la hemos desarrollado al tratar el tema del hombre y la comunidad, sí, en capítulo 2. Bástenos, por lo expuesto, una breve síntesis de tal concepto. Para el peronismo, el hombre y la mujer es unidad material y espiritual, armonía de materia y espíritu, decimos. Pero tanto por su naturaleza material como por su espiritualidad necesita de la sociedad. Necesita de la sociedad para el peronismo. La sociedad, medio indispensable para su desarrollo, necesita de un poder coordinador que la oriente y la guíe. Surge así la necesidad del Estado. Entonces el Estado peronista parte de la idea de que el hombre es un ser superior por su espiritualidad, con fines propios, es decir, no un medio o instrumento. En otros términos, el hombre es fin en sí mismo, como lo repetimos cada vez que nos encontramos, y ya estamos en el encuentro número 15, cuando compartimos con ustedes el principio fundamental filosófico. El hombre, la mujer es una dignidad, es principio y fin de todo lo que hacemos, es punto de partida y de llegada. El hombre y la mujer es un ser social, y por último el hombre y la mujer para nosotros es un ser espiritual, es armonía de materia y espíritu. Repetimos entonces, el Estado peronista parte de la idea de que el hombre y la mujer es un ser superior por su espiritualidad, con fines propios, es decir, no un medio o instrumento. El Estado debería estar al servicio de cada hombre y cada mujer, porque es un ser superior que por su sola existencia es merecedor de todo, del ejercicio pleno de todos los derechos que le posibiliten su realización personal. En otros términos, el hombre y la mujer es fin en sí mismo, es un fin en sí mismo. Por lo tanto, la doctrina estatal peronista tiene por finalidad formar un medio material, intelectual y moral que ofrezca al hombre y a la mujer los elementos necesarios para alcanzar su desarrollo y su felicidad. Esta es la definición, una de las tantas formas de definir la doctrina peronista, o la felicidad del pueblo, lo que quiere decir la felicidad del pueblo. Por lo tanto, la doctrina estatal peronista tiene por finalidad formar un medio material, intelectual y moral que ofrezca al hombre y a la mujer los elementos necesarios para alcanzar su desarrollo y su felicidad. De aquí que la actividad estatal se convierta en una verdadera actividad moral. En tal criterio nos apoyamos para incluir los capítulos de ética en este curso de filosofía peronista que veremos en el próximo encuentro, seguramente. Entre los elementos que el hombre necesita primordialmente para alcanzar la felicidad está, en primer término, su libertad. En efecto, no puede ser feliz un hombre o una mujer normalmente dotado que sienta su cuerpo o su espíritu cargado de cadenas. En esas condiciones será el Segismundo encadenado. Yo puse ahí la explicación, porque yo tampoco me acordaba quién era Segismundo encadenado. Personaje principal de La vida de sueño de Calderón de la Barca, que aparece encadenado a una roca por soñar estando despierto. Entonces, en esas condiciones será el Segismundo encadenado, clamando por el derecho a su libertad, como nos pasó tantas veces a los argentinos. Teníamos solamente la libertad estos últimos 4 años, muchos argentinos y argentinas
tuvieron solamente la libertad de morirse de hambre. Por eso siempre ha tenido tanta importancia una ubicación correcta del problema de la libertad del hombre y la mujer. Para esto se debe tener en cuenta que es un ser que vive en comunidad y que por lo tanto la libertad de cada uno encuentra su límite en la libertad del otro y la otra. Para arreglar tan delicada situación se halla el Estado, organización tan natural al hombre como es la sociedad, por lo menos para el peronismo. Aquí comprobamos el error de las concepciones liberal y anarquista que consideran la existencia de la autoridad como incompatible con la existencia de la libertad. En una democracia plutocrática, o sea, de los ricos, en la cual los detentores de la riqueza compran la libertad de los hombres y mujeres como si fuera una mercancía más, la autoridad puesta a su servicio nunca hará respetar la libertad del hombre y la mujer de pueblo. Es así nomás, ¿eh? Para ejemplo, toda la historia. Pero en una democracia verdadera como la nuestra, la autoridad puesta al servicio de la sociedad tiene como función velar por el cumplimiento de la libertad de todos y todas, sin restringir más que las malas libertades, las que, como en el caso del plutócrata, originan la esclavitud. El plutócrata es el rico que gobierna. Esto es lo que explica que un pueblo inteligente y rebelde a la autoridad, como se decía que era el pueblo argentino, se haya constituido en apasionado defensor del Estado peronista. Armonía, el Estado peronista, armonía de... A ver, no, se me fue la idea, pero la vamos a recordar en la tercera posición política nacional. Ni Estado liberal, ni Estado totalitario, comunidad organizada. Ni Estado liberal, ni Estado totalitario. Y hablando de tercera posición, Perón plantea también la tercera posición sindical que tiene relación con esto. Ni presidencia fría, ni intervención opresora del Estado. Colaboración armónica del Estado con el pueblo. Colaboración armónica del Estado con el pueblo. Una forma más de explicitar esto que acabamos de compartir. Y con esto, compañeras y compañeros, terminamos el capítulo 7 y vamos a hacer un repaso general compartiendo lo que los compañeros del primer peronismo nos dejan al final de cada capítulo. Síntesis del capítulo 7, el hombre y el Estado, el concepto del Estado y la concepción del hombre. En la introducción vimos el concepto del Estado, que el concepto del Estado depende de la concepción del hombre y la mujer que se sustente, de ahí la importancia de analizar este tema. El Estado liberal, en el Estado liberal, su poder es limitado frente a la libertad individual sin trabas, ejercida exclusivamente por los capitalistas. En el Estado totalitario, la libertad individual desaparece bajo el poder omnipotente del Estado. Y por otro lado, vimos hoy que la doctrina negativa del Estado, su principal característica es que tienden a la abolición del Estado y de la propiedad privada. El concepto del hombre que la sustenta es pura materia, el hombre es pura materia y además exclusivamente individual para los anarquistas. Es negada su condición de ser espiritual y social. Por último, el Estado peronista, como acabamos de ver, su principal característica reside en que realiza la verdadera democracia. El pueblo es el soberano, como dice nuestra primera verdad. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo.
Eso se basa en el concepto del hombre peronista, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una armonía de materia y espíritu, de individualidad y de comunidad. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado el capítulo 7 que acabamos de compartir, con la única pretensión de hacer llegar a ustedes un texto que seguramente lo habrán leído, pero nunca escuchado, pretendiendo una mínima explicación en lo que uno humildemente puede colaborar para su mejor comprensión. Como le decía al principio, Perón nos propone una doctrina que son los principios generales, en este caso el principio fundamental filosófico, según el cual el hombre y la mujer es una dignidad. ¿Qué significa esto? Para poder entender qué significa esto, Perón plantea que tenemos que hacer una teoría sobre esto. La teoría sobre esto es filosofía peronista, el libro de filosofía peronista que yo estoy tratando de compartir con ustedes. Y una forma, y después vienen las formas de realización. Una forma de realización de la dignidad del hombre es establecer un estado con las características que acabamos de ver. Su principal característica reside en que realiza la verdadera democracia, donde el pueblo es el soberano. Entonces, estamos hablando de que para el peronismo el hombre es armonía de materia y de espíritu, de individualidad y de comunidad. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, ciudadanas y ciudadanos que me estén escuchando, y gracias a los que están esta noche ya a las 23:42 escuchando estos temas.